tedioso de llevar a mano. Recuerden que no estoy hablando de la temperatura de composición crítica de un compuesto, sino de la mezcla, porque los compuestos en mezcla se comportan de manera diferente. No obstante, hay algunos que por simplicidad de la vida toman en cuenta es la temperatura crítica del compuesto. Digo algunos, me refiero a algunos estudiantes, ¿no? Esto es simplemente un simplismo, no significa que esté correcto, simplemente están tratando de tomar un criterio ahí aproximado, pero no es lo que se debe hacer en la práctica. En la práctica debemos tomar en cuenta la temperatura crítica de la mezcla y ese cálculo se realiza fácilmente con el uso del simulador. Manualmente es una pesadilla, ¿ok? Si la temperatura del fondo es menor a la temperatura crítica, no hay problema, no vamos a descomponer la mezcla en el fondo, podemos avanzar y hemos seleccionado entonces preliminarmente estas condiciones. Pero si la temperatura es mayor, tenemos que bajar la presión entonces. ¿Dónde? Volvemos otra vez aquí arriba, perdón. Volvemos otra vez a la columna y entonces tengo que bajar la presión del destilado. ¿Qué busco bajando la presión del destilado? Que la presión otra vez aquí en el tope sea menor, que sea menor a la alimentación a la que tenía anteriormente, me refiero a la que tenía menor, de manera que logremos una presión menor en el fondo, también menor, y de esa manera tengamos temperaturas de ebullición que sean menores aquí. Si con eso no logramos temperaturas todavía menores a la crítica, entonces hay que volver en el algoritmo para una nueva estimación de la presión de fondo y volver a recalcular esto. ¿Qué sucede si la presión de burbuja es mayor a 215 PSI? Perdón, entonces simplemente procedemos a calcular es la presión de rocío. Ya no me preocupo de la presión de burbuja, sino que busco la presión de rocío del destilado. Y aquí encontramos dos condiciones. Si es menor a 365, a 2.52 megapascal, eso va a ser un condensador parcial. ¿Qué significa que va a ser un condensador parcial? Que va a ser entonces una etapa de equilibrio. Y avanzamos con el proceso otra vez, con cálculo de la presión, con cálculo de la temperatura burbuja. Si es mayor a esta cantidad, entonces ya tenemos que replantearnos que no podemos trabajar con agua y necesitamos entonces trabajar con otros fluidos de refrigeración, ¿ok? Hay diversos fluidos de refrigeración que pueden utilizarse. Aquí tenemos, esta no es la diapositiva que les iba a presentar. Aquí tenemos algunos fluidos de calentamiento, aquí tenemos algunos fluidos de refrigeración, pero les quería presentar otra tabla donde tenemos diferentes fluidos comerciales. Entonces, ¿qué significa trabajar con otras condiciones? Pues modificar las temperaturas a las cuales él trabaja como tal, ¿ok? Permítanme y ubico esa tabla con los fluidos de enfriamiento. Creo que la tengo, sí, la tengo en la otra, aquí está. Entonces, aquí tenemos diferentes refrigerantes que pueden ser utilizados. Entonces, ya al principio no es la presión de burbuja a 49 grados, sino que en función de los diferentes refrigerantes que tendremos que realizar los cálculos otra vez de P de burbuja, por ejemplo, sobre todo en lo que es la mezcla de separación de compuestos C1, C2 y C3, donde trabajamos en condiciones criogénicas, tenemos que utilizar para los condensadores de tope refrigerantes, como por ejemplo los más utilizados son propileno o propano, que nos permiten alcanzar, fíjense, temperaturas en el tope, en el condensador bastante baja, entre menos 50 a 10, menos 40 a 20 Fahrenheit aproximadamente. El caso es pues cuando la presión todavía es muy alta, necesitamos entonces condensar la mezcla de tope en condiciones de más baja temperatura para bajar la presión, entonces no usamos agua, sino que simplemente utilizamos otro tipo de fluido refrigerante. Preguntas hasta este punto que les vayan surgiendo con respecto a esta discusión. Profe, yo tengo una duda ahí en donde mostraste para estimar la presión de fondos. No sé si fue que no escuché Dígame. bien. Para la caída de presión, escogemos de ese rango que hay, de 35 a 14. Sí, sí. Ok. ¿Okay? Listo, perfecto. Calcula presión de destilado acá, con el cálculo de P de burbuja o P de rocío, dependiendo de cómo sea la magnitud de la presión. Asumo una caída de presión de 35 a 14.
Por ejemplo, de entrada podríamos utilizar la caída de presión más alta, 35. 52, 69. Eso nos da presión tope, presión alimentación, presión fondo. Realizamos todo el algoritmo de cálculo y vemos si se satisfacen esas condiciones para temperaturas críticas, por ejemplo. Si no, entonces podemos tal vez utilizar una presión más baja, que cuál puede ser una caída de presión menor a 14. Bueno, perdón. Una caída de presión menor a 14 va a dar una presión más alta y una caída de presión en 35 da una presión más baja. Entonces podemos utilizar entre la presión alta y más baja para ver entonces si logramos. Si no, tenemos que replantearnos entonces aquí el diseño del condensador. Listo, profe. Gracias. Entonces, por ejemplo, fíjense aquí. Aquí tenemos un ejemplo de un uso de ese algoritmo, ¿ok? Tengo una mezcla, butanos, pentanos, hexanos, hectanos, octanos, que entra a la columna. Seleccionamos dos compuestos de interés para lograr la separación de la mezcla. ¿Quiénes son esos dos compuestos de interés que queremos realizar, en la cual queremos lograr entonces esa separación? Aquí lo vemos. Normal butano e isopentano. Rápidamente, ¿cómo identificamos esos dos compuestos? Fíjense, el normal butano es el que recuperamos en mayor proporción en la corriente de destilado con respecto a lo que alimenta. Y el isopentano, en este caso, es el que recuperamos entonces en mayor proporción de lo que alimenta acá en el fondo. ¿Okay? Entonces tenemos las fracciones de recuperación de normal butano y de isopentano. Son los dos compuestos clave que se han seleccionado para estas mezclas. Con esos dos compuestos clave, ¿qué hicimos luego? Bueno, tomamos el método de Henstebe-Geddes y con ese método de Henstebe-Geddes procedimos a calcular la distribución de los compuestos no clave. Los más livianos que el clave liviano, los más pesados que el clave pesado. Y de esa manera tenemos la composición del destilado y la composición del fondo que han sido predichas inicialmente. Entonces luego nos llevamos esas composiciones a lo que es el algoritmo. Entonces me voy aquí al algoritmo, tomo lo que es la corriente de fondo y con esa corriente de fondo vengo y hago un cálculo de presión de burbuja de ese destilado a 49 grados. Entonces tengo la temperatura, calculo P de burbuja. Esto lo hago con ayuda del simulador de proceso. Abro el simulador de proceso, KenSep, abro Aspen Plus, y procedo a realizar el cálculo de P de burbuja. Yo obtengo que hay una presión de burbuja de 489 kilopascal. ¿Okay? Como se satisface la condición de que esa presión es menor a 1.48 megapascal, entonces ya podemos continuar con este algoritmo de acá para continuar la presión. Y además de eso, sabemos que tenemos un condensador total. Si esta presión hubiese dado menor a 30 pSI, simplemente la fijo. Digo, bueno, presión en el condensador 30 pSI y avanzo acá hacia el algoritmo. Entonces luego aplico las heurísticas. Bueno, presión del destilado 489 más 35 kilopascal, voy a tener la presión en el tope de la columna, que es 517. Presión en la alimentación, la heurística nos dice que sumemos 52 kilopascal, entonces tengo 534 kilopascal. Y la presión en el fondo, la heurística me dice que tenemos 551 kilopascal, venimos y 69 kilopascal y obtenemos la presión en el fondo. Entonces, de esa manera, tenemos presión en el condensador 489, en el tope 517, en la alimentación 534 y en el fondo 551. ¿Qué continuaría con el algoritmo? Pues en el algoritmo simplemente con esa presión que ya hemos calculado en el fondo, hago el cálculo de T de burbuja, verificamos que con la T de burbuja se satisfaga que la temperatura sea menor a la descomposición crítica y de esa manera ya tenemos la primera predicción inicial de cuáles son las presiones en las columnas. ¿Qué les pareció eso? ¿Cómo lo vieron? Mecanístico. Se ve simple el argumento. Hay que trabajar en él para madurarlo, ¿no? Sí, profe. Vale. Y eso es lo que se trata, que ya avancemos hacia esa etapa en la asignación, ¿ok? Entonces volvamos aquí al algoritmo. Entonces,
La siguiente etapa del algoritmo es que hagamos un flash a la alimentación de para la alimentación de la columna. ¿Ok? Eso, un procedimiento es un flash adiabático. ¿Por qué podemos hacer ese flash adiabático? Bueno, vuelvo aquí al ejemplo que les mostraba. Ya yo conozco ahora, he estimado una presión inicial de la columna. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos simplemente a hacer un flash adiabático, defino la presión y además de eso defino que Q es igual a 0. Definida la presión y que Q es igual a 0, vengo y calculo la condición térmica de la alimentación. Es decir, eso me va a dar la temperatura a la cual se encuentra la alimentación. Y fijada la temperatura y la presión de la alimentación, puedo saber si esa alimentación es mezcla, vapor saturado, líquido subenfriado, vapor sobrecalentado. Entonces, en este punto, con este cálculo de flash adiabático, acabamos de definir lo que es la condición térmica de la alimentación. ¿Ok? Entonces, simplemente lo que hemos hecho en ese punto es esto. Pues conociendo P y T hemos fijado cuál es la condición que tiene la alimentación. Y conocida esta alimentación, inclusive podemos determinar lo que es ese valor Q, esa condición Q que